Perfecto. Buenas noches. Vamos a comenzar una nueva clase con el tema que nos está convocando, uno de los temas más importantes del curso, en función de nuestra perspectiva, que es la condición dialogal del hombre. Nuestra perspectiva, la condición dialogal del sujeto. Y es fundamental porque, en virtud de lo contado en las primeras clases, la relación entre el derecho y nuestra perspectiva sobre el hombre es lo que va a permitir explicar y después justificar la presencia de la realidad del derecho en la existencia humana. Es uno de los temas clave. Ya se estuvo hablando sobre diálogo en la clase anterior. Estuvimos hablando sobre diálogo en la clase anterior. Vamos a recuperar algunas de las ideas y seguir avanzando en la exposición de los temas. Como ustedes habrán visto, arriba del material e indicando los contenidos de la unidad, se hace alusión a varios autores. Estos autores, de los cuales voy a comentar algunas de las ideas en lo que sigue, y después vamos a ir incorporando, comparando algunos de sus puntos de vista, son los fundadores, si se quiere, del pensamiento dialogal. Vamos a ver cuáles son las fuentes del pensamiento dialogal. Ante todo, recordar, porque estaba pensando en una manera de contar y de exponerlo en otras ocasiones, y tomando, releyendo algunas viejas guías de clase, me parecía conveniente empezar en una de las cuestiones que en esas antiguas guías de clase planteaba el doctor Negri al hablar de la perspectiva del diálogo. Y una de las preguntas que le hacía era la de si la perspectiva dialogal, ustedes saben que nosotros entramos ahora en el desarrollo de las antropologías, sería lo mismo decir antropología dialogal, y vamos a analizar dos antropologías más aparte de esta. Entonces él se preguntaba si la antropología dialogal era una especie de lectura o postura ecléctica entre las dos lecturas que van a venir. Ya les adelanto la denominación, que son individualismo y colectivismo. Lo que pasa es que en ese momento hacemos una inversión en el desarrollo de los temas y hablábamos primero de las lecturas que negaban la condición dialogal del hombre y después cerramos con lo que ahora estamos comenzando. Pero la pregunta es pertinente y la respuesta sería que no es una lectura ecléctica. ¿Qué quiere decir una lectura ecléctica? Una lectura ecléctica sería una perspectiva que toma ingredientes de otros puntos de vista o de otras teorías, toma lo que considera bueno o adecuado de uno y lo que considera bueno o adecuado del otro, dejando de lado o sin incorporar lo que ella entiende que son puntos de vista erróneos. Con lo cual queda un resultado final que es como una especie de mezcla. No bajo ningún concepto nuestra perspectiva es una perspectiva que mezcla diferentes enfoques. Pero acá lo que hay que tener, acá lo que hay que prestarle atención, que a veces puede sugerir o puede parecer otra cosa, no es una perspectiva esta que esté intentando inventar algo novedoso, como suelen ser muchas de las teorías que después aportan poco y nada a la construcción de conocimiento. No es algo distinto, diferente, que se nos ocurrió ahora y que entonces estamos tratando de traer. El diálogo es tan antiguo como la condición humana. Esta perspectiva, la que nosotros vamos a contar, es tan antigua como el hombre mismo, porque la condición dialogal es un dato antropológico, diríamos, es un dato estructural, es parte de la propia realidad humana. Por lo tanto, no es algo que estemos rescatando, sino simplemente estamos tratando de recuperar. Hoy en día diríamos que estamos tratando de recuperar esta lectura dialogal, porque si nosotros planteamos
hacemos este enfoque en un contexto, más allá de que cuando les empiece a comentar o a charlar con ustedes sobre uno de los iniciadores de la filosofía del diálogo, todo conocimiento es situado. Entonces, el contexto de la lectura dialogal es, por supuesto, un mundo que se ha alejado muchísimo de lo que significa el diálogo. Aclaro, ya se adelantó, que el diálogo no es una conversación. Una manera reductiva de entender el diálogo y de usar el término diálogo y de verlo plasmado en muchos ámbitos es suponer que es una charla, una conversación. ¿Y por qué hablamos? Hablan dos personas, ya estamos en presencia del diálogo. El diálogo como categoría antropológica dista kilómetros de distancia de ser una simple mera conversación, un intercambio de opiniones o lo que llamaríamos usualmente puntos de vista aislados que no tienen conexión entre sí. Si esto es así, si estamos recuperando algo que es propio del sujeto, uno de los hitos históricos, lo voy a mencionar nada más, y después lo compararemos, uno de los hitos históricos o supuestos iniciadores no tematizados del diálogo es Sócrates. La perspectiva socrática, nosotros consideramos, siempre analizamos a Sócrates como uno de los iniciadores de la perspectiva dialógica o dialogal. Más allá de que hay algunas diferencias entre el diálogo socrático y lo que los autores dialógicos, los contemporáneos, entendieron como tal, pero tienen algunas bases en común. Hay muchos puntos en común. La relación de sujeto a sujeto, el intento de entender o comprender al otro, son puntos de vista que después van a ser recuperados por los autores contemporáneos. Por eso marcamos y ponemos como ejemplo a Sócrates. ¿Cómo inicia el Perdón, tema de... profe, Sí, ¿está grabando? Disculpe. sí, me está indicando que está grabando, que llevamos 7 minutos Ah, de... gracias. Les decía, ¿cómo inicia el tema del diálogo? El tema del diálogo tiene que ver con que nos confrontamos con otros, hay otros a nuestro alrededor. Y un autor, un filósofo español que se llama o que se llamó recientemente fallecido, Pedro Laín Entralgo, que tiene una obra monumental interesantísima que se llama Teoría y Realidad del Otro, del cual nosotros usamos algún material para otra temática, pero está dentro de la idea liminar. En ese texto, Teoría y Realidad del Otro, Laín Entralgo comienza preguntándose cuál sería el tema fundamental de la filosofía. Y él dice el otro, pero el otro como tal no se constituyó como objeto de reflexión, de tematización, sino pasado muchos siglos desde el comienzo de la historia de la humanidad. Él dice, no es que no haya habido otro en otras épocas, sino que lo que ocurría, por ejemplo, estamos hablando de la Edad Antigua, estamos hablando del medioevo hasta el Renacimiento, y ahí empezaría la preocupación sobre el tema, tuvimos que convivir con el otro. De una manera u otra, nadie puede negar que el derrotero de la humanidad siempre implica más de un sujeto. Entonces, la cuestión del otro estuvo siempre presente. ¿Cuál sería la novedad? La novedad sería que en algún momento de la historia el otro se convierte en objeto de reflexión, en problemático, se lo tematiza, se reflexiona sobre él. Entonces sí, dice Lain Entralgo, los pensadores, los filósofos trataron de explicar y de justificar la presencia o la realidad de otro semejante. Intentó justificarse o fundamentarse a nivel teórico de esta posibilidad. Quien incorpora
sigue diciendo este autor, que quien incorpora la cuestión del otro de manera incipiente y germinal es sin ningún tipo de dudas el cristianismo, porque es en el cristianismo donde empiezan a aparecer nociones como las de persona, y esto involucra ya hacer o tematizar la realidad del otro. ¿Qué pasaba con los griegos? Si bien Aristóteles como Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles como pensadores emblemáticos, la mayoría de los historiadores de filosofía consideran que no había en la percepción de los griegos respecto del otro algo así como una clara conciencia de la individualidad y del yo, como lo podríamos plantear en términos actuales. La visión que ellos tenían de quien los confrontaba era más bien una visión común y como formando parte de un todo que los congregaba, que en el caso de los griegos era por supuesto la polis. Pero sí es cierto, dice Laín, que Aristóteles es el primero que sostiene y defiende la idea de que el hombre es un animal racional y social. No con los alcances que le podríamos dar hoy, pero sí él ya está marcando la pauta que todo intento de teorizar sobre la realidad implicaba también saber que estábamos en presencia de otros sujetos. Y acá hay algo, antes de seguir con la evolución, acá hay algo interesante. ¿Por qué? Interesante porque fíjense, como enemigo del diálogo, algo que ya se vislumbraba en ese momento y hoy que ya es mucho más evidente. Los griegos tenían una percepción de la realidad que era básicamente visual. Por eso eran muy desconfiados y muy temerosos de aquello que no podían percibir por los sentidos, fundamentalmente por la vista. Y de ahí venía el temor a aquello que no podían ver. Y ya en los griegos estaba presente un temor respecto de los que imaginaban ellos que estaban del otro lado de la polis, pero que no podían ver, que eran los extranjeros. Comienza allí lo que hoy es un lugar común, no solo el miedo al extraño, el miedo al extranjero, sino una actitud agresiva de rechazo al extranjero. Ya estaba o ya se vislumbraba humanamente en esa época, en la época de los griegos. Ellos le tenían un enorme temor a lo que no conocían, a lo que no podían ver y por supuesto a aquellos hombres que estaban más allá de la polis, que para ellos eran considerados de alguna manera extranjeros o enemigos. Fíjense que el castigo más brutal que se le podía infligir a un griego de esa época era obligarlo a abandonar la polis, porque el obligarlo a abandonar la polis implicaba que se iba a tener que ver cara a cara con aquellos que intuía y que supuestamente eran monstruosos, malignos. Este dato paradójico, para que veamos que los problemas de la humanidad son problemas que se repiten a lo largo de todas las épocas, está hoy claramente presente respecto del temor al extranjero. Pero Aristóteles se queda allí, no avanza. El cambio, la profundización en el ítem del otro, aparece con la noción de persona, como decía hoy, en el cristianismo y por supuesto con la figura emblemática de Jesús. La Inentralgo tiene 3 capítulos que nosotros trabajamos habitualmente, que son la consideración, cuáles son las notas que se tienen en cuenta cuando al otro se lo ve como persona, cuando al otro se lo ve como objeto, que van a ser motivo de análisis posteriores, y un tercer capítulo que es el otro como prójimo. Y la proximidad sugiere la idea de proximidad, y el primero que trabajó y con su comportamiento nos reveló los significados de la proximidad fue por supuesto Jesús y la famosa parábola del samaritano, donde cuestionado por los doctores de la ley, no sé si conocen la parábola del samaritano, Jesús, el samaritano cuenta que
encuentra en su camino, volviendo a su pueblo, una persona tirada en el medio del camino, a la que no conoce y a la que podría haber evitado o esquivado porque él volvía a caballo a su comunidad, a su pueblo, podría haber seguido de largo. Sin embargo, baja del caballo, lo atiende, lo ve mal herido, lo cuida hasta que éste puede recuperarse. Entonces, los doctores de la ley le preguntan quién es el prójimo y Jesús contesta con la parábola del samaritano y dice, prójimo es el próximo, el que tengo enfrente, cerca, el doliente, como en el ejemplo del samaritano, con gran fastidio para los doctores de la ley que suponían que el cumplimiento a rajatabla de los preceptos en ese momento, el cristianismo, en la lectura semita o judía, alcanzaban o satisfacían los estándares para considerarse, para tener un acceso a otra vida. Este es el punto concreto incluso para empezar a conocer o para empezar a entender cómo surge la noción de persona, la tematización del término persona, que es otra de las fuentes del pensamiento dialogal a la que me voy a referir enseguida. Algunos autores hablan de que la persona debe entenderse como la persona a nivel religioso o cristiano, la figura de la Santísima Trinidad, en comunión permanente cada uno de sus integrantes. Pero volviendo al terreno estrictamente filosófico, el primero que tematiza entonces sobre el hombre es un filósofo considerado moderno, algunos lo consideran el padre de la filosofía, que es Descartes. No vamos a entrar en detalles sobre la lectura de Descartes porque la dejamos, porque es el prototipo de lo que va a ser una antropología completamente diferente a la nuestra, una antropología que niega la condición dialogal del hombre. Pero Descartes merece un lugar en la historia del pensamiento fundamentalmente porque él es el primero que teoriza, que reflexiona sobre lo que sea ser hombre. Adelantamos, si quieren saberlo, después lo vamos a desmenuzar, cuál es la lectura de Descartes. La corroboración de la existencia, la condición humana se tiene pensando en solitario y corroborándole con uno mismo. Por eso la lectura de Descartes o la antropología cartesiana va a ser una antropología egológica o individualista. Ego viene de yo. El contexto en el que van a aparecer estos pensadores es el contexto de una cultura del ego, como la que nosotros vivimos actualmente, y que es el resultado del paso del medioevo a la ilustración. Y en la contemporaneidad, ¿no? Claramente la cultura del ego. A partir de allí, entonces empieza el desarrollo de lo que nosotros ya conocemos, como les conté en clases anteriores, que eran las lecturas antropológicas, la antropología filosófica. Recordemos las preguntas que se formula la antropología filosófica desde Kant. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Y la pregunta final que redondeaba estas tres era ¿qué es el hombre? Esta última pregunta es la que va a tomar los pensadores que están enrolados en una corriente de este tipo. El fundador, el más importante filósofo del diálogo, nosotros consideramos que fue Martin Buber, pero hay algunos autores que le antecedieron o algunos movimientos muy pegados. Martin Buber es, como todos los autores o todos los pensadores dialógicos en líneas generales, un autor que vive las dos confrontaciones mundiales. Es una época complicada en lo contemporáneo, la tardío-modernidad, guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, y su expresión, su pensamiento explota o madura en ese periodo entre guerras y después de la Segunda Guerra Mundial. Los
apoyos de la lectura dialogal podríamos decir, en esa época hablamos mucho de persona, la corriente personalista, la filosofía personalista. La filosofía personalista tuvo como uno de sus máximos representantes a un francés que se llamó Emmanuel Mounier. Mounier es el fundador del personalismo y la nota importante que tiene la filosofía personalista es la primera que trata de distinguir, de diferenciar lo que ya en ese momento se estaba mezclando, la persona del individuo y el individuo de las cosas. Manuel Muñiz y toda esta corriente personalista reacciona a algo que se estaba produciendo en esa época, que era la conversión del sujeto de individuo en una cosa, la masificación de los seres humanos, y contra esto reacciona una lectura personalista. ¿Por qué no es equiparable totalmente la filosofía personalista con la filosofía dialogal? Porque la filosofía personalista pone todo el acento en esta idea, en la idea de persona. Vamos a ver que la filosofía dialogal no solamente pone el acento en la idea de persona, sino fundamentalmente en la idea del otro. Además, a sabiendas que para que se constituya lo personal es necesario la intervención de al menos dos sujetos o dos realidades. Esa es una de las diferencias entre el personalismo y la filosofía dialogal. La otra fuente es la filosofía existencial. La filosofía existencial, entre sus representantes, tiene representantes cristianos y representantes no cristianos o ateos. Por ejemplo, entre los primeros pueden contar autores como Ebner, autores como Marcel, y entre los segundos pueden contar autores como un alemán emblemático que se llamó Martin Heidegger y un francés como Jean-Paul Sartre. La filosofía existencial, tratando de romper esa conversión del ser humano en masa, en masificación, en totalidad, refiere o incorpora la categoría de existencia, del existente. Ponen toda su potencia intelectiva en tratar de entender al existente concreto, diríamos al sujeto concreto. Por eso la realidad, dicen ellos, se juega en mi existencia que puede ser, en el caso de Heidegger, una existencia auténtica o inauténtica. Después vamos a ver cómo podemos conectar esta idea. La idea de existencia, no de masificación, de todo, de generalización, de grupo, sino el existente como tal. De esas dos fuentes, de la filosofía existencial y de la filosofía personalista, abreva la filosofía dialogal. Como decía, tiene su representante fundamental clave en Martin Buber, que toma de la filosofía existencial el carácter de singularidad, el sujeto como singular, como concreto, pero lo eleva, porque a la idea de existencia, Martin Buber y los demás pensadores dialógicos le van a agregar la idea de coexistencia. La existencia es la mitad de la realidad, la mitad de la verdad. La otra y fundamental que le sigue es la coexistencia. Bien, hablábamos de Martin Buber, filósofo judío, semita. Tiene una particularidad como filósofo judío y semita para entender su postura dialogal, que se tiene que contraponer con las notas o las características de los griegos. Hay una contraposición en filosofía. Se dice que el origen de la filosofía estuvo en Grecia. Luego los romanos, que si bien no fueron filósofos por excelencia, tuvieron algunos representantes importantes, y de allí, continuando con esa línea histórica ascendente, hasta llegar a los filósofos de la Ilustración.
Los semitas, por su parte, también tuvieron una riquísima cultura en punto de aplicación del hombre, pero hay una diferencia entre ambos. Esto lo marca un filósofo, creo que yo les comenté o hice una mención en la última clase, en la clase anterior, a Enrique Dussel. Él tiene un trabajo sobre la filosofía, la antropología griega y la antropología semita, y que marca, dice que los griegos claramente marcan el camino o el inicio del dualismo, la manera de entender al ser humano como escindido en dos partes. Los griegos son claramente dualistas, pero los semitas no. Si los semitas son claramente sujetos que piensan al hombre como una unidad concreta, unitaria. ¿Mm? A partir de allí, de estas culturas, de estas enormes culturas griega y semita, surgirá el camino de Occidente. Lo vamos a ver después, cuando veamos las antropologías a nivel corpóreo o corporal, que vamos a tener dos grandes grupos. Esa antropología inicial griega dualista, que separa al hombre entre alma y cuerpo, y una filosofía, una antropología original, la semita, que ve al ser humano como un ser unitario. Eso lo vamos a contar desde otro ángulo más adelante. Entonces tenemos a un filósofo, a un pensador judío semita, muy arraigado a esa idea de sujeto concreto, y en contraposición a filosofías como las idealistas, como el idealismo hegeliano, que para explicar la realidad y el ser humano se manejaban con ideas, con muchas abstracciones. Buber trata de ser un pensador que se atiene a lo concreto. Las obras más importantes de Buber, hay muchas traducidas al castellano, las más conocidas son la fundamental, el libro Yo Tú, y otra importante que es la denominada ¿Qué es el hombre? Esta segunda, la primera, es una exposición que tiene, además de un talante filosófico, un talante literario poético. Es atractiva, pero esta interacción de géneros, para quien se acerca por primera vez y lo lee, tal vez puede llegar a desorientarlo. Muchas veces escribe y no parece un filósofo cuando escribe. La segunda, que es el hombre, ya es más de tinte filosófico y es un libro sobre antropología. En esta segunda, además de reforzar las ideas liminares de su primer texto, Martin Buber, y lo vamos a trabajar, lo vamos a como material acompañar para que ustedes lo lean, marca para mí la crítica más genial que se le puede o se le ha efectuado a la lectura individualista, al individualismo, ese mal contemporáneo, y al colectivismo, que es otra forma de entender la realidad humana. Para mí la más genial crítica fundamentada de estas dos lecturas aparece en ese libro que es El hombre. Nosotros les vamos a acercar al material para que los sigan con nosotros cuando lo contemos en clase. Vamos a la obra fundamental de Buber. Contexto, como les decía, para entender a todo pensador o filósofo hay que ver el contexto. Es un hombre de su época. ¿Qué ocurre en esa época? Como les decía, una etapa complicada de la humanidad, salida de las guerras, una especie de quiebre, hay como una especie de quiebre con respecto a las ilusiones que habían sustentado o ostentado, entre otras cosas, la Revolución Francesa. Estaba en ese momento ya en crisis la idea de una razón infinita, de un progreso infinito a través de la racionalidad, que era la promesa de la Revolución Francesa. Había quebrado. La promesa de que con la razón el sujeto había llegado al máximo de lo que podía llegar una civilización. Eso también quiebra, porque todos estos autores dicen cómo es posible hablar
de la civilización en función de la razón moderna, cuando los resultados prácticos en el mundo que nos rodea es la incivilización, muerte, tortura, guerras, persecuciones, explotación. Ahí había quebrado también, estaba en crisis esa otra idea. Y una tercera fundamental, dice Buber, o plantea el contexto de Buber, que es la soledad a la que se enfrenta el sujeto de esa época. ¿Por qué la soledad? Ustedes ya lo conocen, nosotros hicimos alusión en las clases. La soledad porque ese sujeto que se apoyaba sobre sí mismo, que se consideraba como sujeto cerrado sobre sí mismo, había cortado todos los lazos con el entorno, fundamentalmente con la seguridad cósmica que le brindaba su religación con Dios. A partir de allí, lo que empieza a hacer es sufrir soledad, aislamiento. Esto lo va a plantear claramente Buber. ¿Y cuál era la necesidad de esa época? Estaban ya no incipientes, yo diría que estaban alcanzando una maduración que hoy ya está, casi los hace caer por su propio peso. Lamentablemente cuando caen sobre el género humano. En ese momento eran muy incipientes la economía, la ciencia, la técnica. Ya dice Buber, el ser humano corta supuestamente los lazos con alguien que hasta ese momento había sido el apoyo de todo lo que tenía que hacer o había podido hacer. Era momento de cortar con él para ser realmente autónomo, con Dios. Y adquiere unos nuevos dioses. ¿Estos nuevos dioses cuáles son? Los nuevos dioses son la economía, el Estado. No nos olvidemos que entre Primera y Segunda Guerra Mundial se producen movimientos políticos totalitarios, es decir, de la persecución del Estado de los ciudadanos, y fundamentalmente el mercado, el dios mercado que aparece como el nuevo ídolo contemporáneo. En este contexto, Buber intenta una recuperación de lo que para él es el ser humano. Y ahí es donde va a formular por primera vez su principio ideológico. Dice algo interesante, yo lo voy a tratar de citar, de parafrasear, porque ya mi memoria es frágil, pero es una de las cosas que recuerdo al haber leído y al haber estudiado a Buber en su momento. Él dice, como punto de partida, dice algo así, yo no vengo a presentar una teoría, sino simplemente mostrar que hay un camino hacia lo real, hacia la realidad, y a partir del cual podemos ver cosas que antes no podíamos ver. Lo que le pido, supongo que se estaría refiriendo al lector, es que me acompañe y juntos seamos partícipes de un encuentro. Acá está marcando claramente una diferencia Buber en lo que es la filosofía. Hay como una especie de quiebre. Él dice, no voy a demostrar, vamos a salir de esa tendencia a demostrar para explicar filosóficamente algo, porque el demostrar necesariamente va a tener que concluir en algo que pueda ser demostrado, y demostrado quiere decir que pueda ser visto, pesado, medido, tocado, percibido. Y a partir de aquí empieza a jugar la ciencia. La ciencia nos dice en esa época, lo racional, lo posible de ser pensado filosóficamente, es aquello que se puede corroborar a través de la experiencia. El criterio de verificación de la realidad es la experiencia. Y esto se tradujo no solo en la ciencia, sino en la manera de entender filosóficamente, de intentar comprender filosóficamente la realidad. Acá hay un quiebre. Buber marca, hay que mostrar, no demostrar. Pero además hay algo interesante, porque en esa época
plena época de endiosamiento de la razón, él dice, el ser humano tiene algunas facultades interesantes. Entre las más interesantes, dice él, no está la razón, la ratio. Él dice, está el intelecto. Buber marca la importancia del intelecto, etimológicamente, intellectus, del cual va a derivar inteligencia. Y ustedes van a ver que hay un trastocamiento, porque generalmente el significado que se le otorga al término inteligencia no tiene nada que ver con el significado, con el sentido en origen. Viene de intellectus. ¿Qué es intellectus? Leer profundo. Inteligente es aquel que sabe leer la realidad de manera profunda, sabe llegar a lo más profundo de lo que lo confronta. Ese es el inteligente, no el que acumula datos, no el que razona lógicamente, no el que explica políticamente verdades a través de la demostración. Inteligente es aquel que es capaz de leer en profundidad. Esta idea la va a trasladar, por supuesto, a lo que podríamos denominar una teoría del conocimiento dialogal, que es muy interesante y va a romper un poco, ya la vamos a ir desmenuzando, va a romper un poco con la manera de conocer propia de ese momento, propia de la modernidad. ¿Qué pone en primer término Buber en ese libro Yo y tú? Él dice, el ser humano es un ser abierto. Marca un dato fundamental de la filosofía dialogal que es la apertura. Los seres humanos somos seres abiertos. ¿Abiertos a qué? Abiertos a tres esferas. Para él la realidad está compuesta por tres esferas. Y esa abertura a la realidad, a esas tres esferas, va a marcar diferentes tipos de relación. Veamos primero cuáles son esas tres esferas de las que habla Buber. Buber dice, una primera esfera que es diríamos, el universo del entorno, del mundo, de la naturaleza. Una segunda esfera de relación que es los otros seres humanos. Y una tercera esfera de relación, la más importante, jerárquicamente hablando, que es, no nos olvidemos que es un pensador religioso, judío, pero pensador religioso. Él dice, la esfera de lo absoluto. En términos religiosos, la esfera de Dios. Él dice, en estos tres ámbitos, la relación con las cosas, entrecomillada, la relación con los hombres y la relación con Dios, se juega la existencia de cualquier ser humano. Y fíjense, ya lo deben saber porque al haber contado, o lo hemos empezado a sugerir, al haber contado la lectura dialogal desde a partir de las enseñanzas de nuestro maestro Héctor Negri, los pensadores dialogales usan, esto es curioso, usan pronombres personales para hacer referencia a sus puntos de vista. Usan los pronombres personales. Yo, tú, yo, ello, yo, él. Después hablan del nosotros. Esta particularidad que uno podría suponer, si usan pronombres personales, entonces el punto de vista es un punto de vista, si se quiere, filosófico, lingüístico, el lenguaje. No usan los pronombres personales en el sentido gramatical de los términos, sino que ellos marcan, como en el caso de Buber, lo que quieren representar es actitudes, comportamientos, con el lenguaje, pero más allá del lenguaje. Y él dice, todo ser humano tiene dos maneras de ver el mundo. Hay dos caras del mundo que coinciden con las dos actitudes fundamentales que cualquier ser humano puede tener ante que lo confronta. Y esas dos actitudes son, por un lado, vamos a empezar en cualquier orden. Invirtamos el orden. Puede ser la actitud
yo-ello y la actitud yo-tú. ¿Qué son estos dos términos que referencian a pronombres personales? Actitudes, maneras de interactuar, de plantarse, maneras de ver el mundo. Son también las dos caras que puede presentar la realidad, que se puede presentar como un ello y se puede presentar como un tú. Lo importante, fíjense, va a ser no tanto el yo, porque el yo sería como una especie de expectativa en Buber, a diferencia de las antropologías que van a negar la condición dialógica, sino en el otro término de la relación. Y acá va a aparecer la palabra, vamos a detenernos un poco o redetenernos en el término, en el otro término del yo, en el otro. Acá va a aparecer una categoría presente en todos los pensadores dialógicos que es la alteridad. Alter viene de otro. Entonces, en una interpretación antropológica, Buber va a jugar con dos categorías. Con el otro, la alteridad, y con el yo, la mismidad. Mismidad, mismo, yo, alteridad, otro. Y un detalle, cuando hablamos de la alteridad, cuando hablamos del otro, no podemos decir, a veces hay un error, uno dice el otro que es otro yo. No, 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 el otro no es otro yo. El otro es otro que yo, distinto a mí necesariamente. Entonces, tengamos cuidado en el uso de la terminología porque no es el otro yo, es otro que yo. Es distinto, diferente. Esto es lo que va a intentar rescatar Buber en ese plano. Bien, entonces él dice, ¿qué es el yo-ello? El yo-ello es una actitud que el ser humano tiene en las esferas de relación que no llega a constituir lo que él va a considerar como clave, que es el encuentro o el diálogo. Él dice, en la relación yo y yo no va a haber un encuentro, un diálogo auténtico. ¿Por qué? Porque esta relación es básicamente una relación descomprometida, en donde la realidad que me confronta está a distancia, está separada. Yo tengo experiencia de la realidad, experiencia de lo que pasa, pero no hay una conexión entre lo que yo confronto, yo veo la realidad, lo que experimento, entre esa realidad conmigo mismo. No hay una relación. La experiencia es como un dejarse estar. Y además ponerse, como en el caso de la experiencia que los seres humanos tenemos con las cosas, ponerse por sobre las cosas. La actitud de experiencia, dice él, es el comportamiento, la actitud pragmática, donde el ser humano utiliza las cosas. También va a utilizar, por supuesto, a las personas. Ya esto es una distorsión. Buber dice, la actitud yo-ello es una actitud pragmática, en donde el hombre utiliza el mundo. El mundo aparece, las cosas aparecen como instrumentos. También los hombres se van a convertir lamentablemente en instrumentos. ¿Y cuál es la actitud clave? Desinterés. No hay compromiso, hay pasividad, hay experiencia. Yo experimento la realidad. ¿Qué conozco de la realidad? Nada. ¿Me inmerjo en la realidad, en la profundidad de la realidad? No. Entonces, simplemente la objetivo. Aparece una actitud típica, no exclusiva, pero típica del moderno, que es la objetivación. Es la reducción de la realidad que me confronta a la condición o la calidad de objeto. Esto implica separarme, ser superior jerárquicamente hablando, es el paradigma del conocimiento, y además a partir de allí, viendo al objeto como una materia, como una cosa extensa, como una realidad cósmica, dice López Quintás, que es una autora que también nos vamos a referir, que López Quintás es un autor español
continuador directo de la filosofía weberiana y que ha incorporado categorías, ha mejorado, ha profundizado en la lectura de Buber e incorporado notas o categorías que en Buber no estaban presentes. Por ejemplo, la de ámbito, de la que también vamos a hablar. La ambitalización, que es la generación del encuentro, es un término acuñado por López Quintás, apoyándose en su maestro, que es Buber. ¿Qué ejemplos hay de relación yo-ello? Y él dice, prestemos atención a esto, él dice, claros ejemplos de realidades yo-ello son el trabajo, la economía, el Estado, la sociedad, que él va a distinguir de comunidad, que es una cosa completamente diferente. Él dice, estas estructuras, estas mediaciones forman parte del mundo del yo-ello. Son inevitables, son necesarias, pero va a decir, todo aquel que reduzca su existencia a moverse, que de hecho ocurre sobre todo, somos inducidos a ellos en una sociedad como la contemporánea, a vivir en el mundo del yo-ello, pierde lo fundamental, que es la posibilidad de vivir y de vivir con sentido y de llegar a ser humano. Estas mediaciones son importantes, pero no dejan de ser mediaciones del mundo del yo-ello. Incluiríamos también, ¿por qué no? Creo que hay que incluirla a partir de una reflexión al derecho, porque el derecho también es una mediación, decía Negri, que generaliza, que no puede ver los rostros de cada uno de las personas concretas. Entonces, también es una mediación que no tiene en cuenta la persona concreta. Pero claro, el derecho, una mediación valiosísima. ¿Por qué? Porque va a permitir el derecho, la economía, el trabajo, el Estado, deberían permitir que el otro se convierta en un tú. Que esto es lo que ocurre con el derecho y ya lo hemos empezado a marcar, pero que no es una relación yo-tú. Vamos a la segunda, la más importante. Vínculo yo-tú. Acá es el vínculo en donde se va a producir el encuentro y el diálogo. Allí ya la realidad que me confronta, si bien conservo una distancia respecto de esta, trátese de una persona, de un objeto, esta distancia lo que me va a permitir es entrar en relación con ella. El porqué de la distancia, ¿no? Buber es un término filosófico, es una distancia ontológica. Esto tiene que ver con que yo no me voy a mezclar, no me voy a empastar, no me voy a fusionar con el otro. Mi singularidad concreta hace que yo esté necesariamente a distancia del otro. Pero esta distancia después va a poder acortarse a partir de la relación. Dice López Quintás, en este caso tratando de interpretar a Buber, la distancia con el otro, que es distinto, no implica que el otro sea distante. Cuando yo veo o encapsulo al otro en el mundo del yo-ello, no solamente el otro es distante, está a distancia y es distinto, sino que está distante, porque no permito o no genero el encuentro o el diálogo. Bien, estamos entonces en el encuentro. El encuentro puede darse con Dios, el encuentro puede darse con otro hombre, y es el más importante, y también puede darse con el mundo, con otros seres de la creación. Por ejemplo, las cosas, ya vamos a ver cómo, de qué manera, con los animales, con los seres vivientes. ¿Por qué el diálogo? Dice Buber, el diálogo es necesario para la realización del ser humano. Dice, ¿por qué es importante el diálogo? Porque nos permite realizarnos. ¿Y en función de qué nos realizamos?
¿Cómo se traduce este concepto de realización? Dice Buber, la realización tiene que ver con la esencia del hombre. La esencia del hombre es coexistir. En consecuencia, la realización viene de la mano del otro con el cual me encuentro y a partir de que me encuentro con el otro. La primacía en un diálogo la tiene el tú, no la tiene el yo. En un diálogo, que es el que me permite realizarme a mí y recíprocamente al otro, la primacía la tiene el tú. Diría un discípulo y continuador de Buber, un poco más complicado y difícil de entender que Buber, que es Levinas, que la primacía la tiene el tú y esta primacía es una primacía ética, porque la ética va a devenir ante la presencia del rostro, del que me confronta. Ahí surge, aparece la ética y la primacía, la prioridad del tú sobre el yo. Buber acepta esta idea porque dice, porque él sostiene, lo primero en la realidad de mi existencia, o mi existencia en potencia, es el tú. Y pone el ejemplo de la persona que todavía no nació y está en el seno materno. Dice, ese es el primer tú del hombre. Aunque todavía estructuralmente no podamos hablar de un yo. Mi primera experiencia, como la primera experiencia de cualquiera de los que estamos en este momento confrontándonos, es el tú, es la madre. La primera experiencia se da en el seno materno. Como sabemos, luego de la salida del seno materno, este yo incipiente y en potencia se empezará a conformar como yo a partir de la presencia continuada de diferentes tú, hasta poder llegar a decir en algún momento yo como resultado de la experiencia de algo que viene y se va, que viene y se va, que son los otros, hasta que en algún momento digo, según la psicología relacional, alrededor de los 12 años, 10, 12 años, puedo decir yo con clara conciencia, en virtud de que ya me sé distinto, separado, diferente de los otros. Cuando nacemos y cuando venimos al mundo y los primeros años de vida hay como una especie de simbiosis con nuestras madres y padres, es como una especie de simbiosis, aun cuando, digamos yo, está muy lejos del yo pronunciado como real conciencia de que ya soy mí mismo o estoy en mi mismidad. Dice Buber, entonces, el diálogo va a implicar la posibilidad de realizarnos. ¿Cuáles son los momentos del diálogo? Él dice, un diálogo es fundamental su punto de partida, que es, a pesar de lo que puede pensar, que es el arranque, es el silencio. Él dice, un diálogo no inicia con el habla, con la palabra. Él dice, inicia, y en esto coinciden muchos pensadores dialógicos, inicia previamente con el silencio. Porque el silencio tiene que ver con la escucha. Y acá aparece uno de los momentos fundamentales del diálogo. Todos los autores dialógicos, incluido Buber, empezando con Buber, explican el diálogo a partir de la categoría o dos categorías que son apelación y respuesta. El ser humano, antropológicamente hablando, sería como una especie de círculo que reverbera, que va y viene, y que ellos llaman, López Quintal llama el esquema de la apelación y respuesta. ¿Cómo inicia un diálogo? No inicia entonces con la palabra, inicia con el silencio, porque dice él, para iniciar un diálogo con otro tengo que escucharlo. Y acá hay algo muy importante. Escucharlo no es simplemente oír. Hay una diferencia abismal entre oír
y escuchar. ¿Por qué? Oír, puedo oír a alguien aunque no lo escuche. Por ejemplo, en un mundo cuya cultura tiene como uno de los bastiones más importantes no el silencio, sino el ruido, el hombre contemporáneo prácticamente la categoría del silencio la considera como algo contrario u opuesto a la palabra, pero sin prestarlo, sin darle la importancia que ya Buber remarcaba. Diría Buber, el hombre tiene que recuperar ese culto por el silencio, porque el silencio tiene que ver con la escucha, porque para entender al otro tengo que hacer silencio. El silencio lleva a la escucha, el oír no. A partir de esta escucha es donde puedo llegar a entender o intentar comprender al otro y ahí empieza el juego del lenguaje. La palabra que va, la palabra que viene, la apelación y mi respuesta. Pero Entonces, ¿el diálogo lo inicia el otro? el diálogo siempre inicia cuando irrumpe el tú, porque el elemento fundamental del diálogo no soy yo, sino el otro. Entonces, necesariamente de la escucha, que tiene que ver con ese silencio previo, puede surgir la palabra. Cualquiera de los interlocutores puede iniciar esto. Lo ¿Hace que quiero, referencia también a la atención, la escucha? O sea, ¿se refiere a prestar atención a lo que uno, a lo del otro? sí, ineludiblemente para poderle prestar atención a otro hay que hacer silencio, porque yo tengo que escuchar, no oír. Y escuchar implica atención y en el diálogo auténtico de lo que se trata es que el otro no está haciendo una referencia. Por eso decíamos que la conversación suele ser muchas veces entendida a convertirse en un diálogo no auténtico. El otro no está... Claro, no, por lo que vos diferenciaste entre escuchar y oír. Sí, Más o menos entiendo que escuchar sería prestar atención, porque a veces podemos oír, pero no escuchar, como eh, dijiste vos. claro, si vos oís, ¿qué implicaría oír, por ejemplo? Vamos a ver con ejemplos concretos. Si hagamos una simulación. Te estás diciendo a mí, ¿qué implicaría, por ejemplo, oír? Yo estoy acá, pero supongamos que con este aparatito vos me estás hablando, pero yo tengo la suficiente capacidad que aparte de escucharte a vos, estar escuchando música con el aparatito. ¿Mm? Tengo ruido. Ese ruido no me va a permitir escucharte ni entenderte, porque te estoy oyendo. Tengo un ruido y alguien que habla. En consecuencia, no voy a poder comprenderte. Si yo quisiera realmente generar, porque en esto también tiene que ver la voluntad, generar un auténtico diálogo, tendría que hacer silencio. Y el hacer silencio implica que no podría estar con un ruido atrás o por detrás, porque esto ya anularía la capacidad que nos comprendamos, sobre todo porque en el diálogo se supone que yo no estoy tratando de contarte o hacer referencia a algo que está pasando. Si yo te digo, qué lindo día, no, que están los pajaritos volando, eso es simplemente una referencia a algo que está pasando que no tiene nada que ver con mi propia interioridad, con mi propia intimidad. Intimidad en el sentido de interioridad. ¿Mm? Ahora, ahora ya vamos a ver cuáles son esos requisitos, esas exigencias para que se pueda producir un diálogo auténtico. Pero lo fundamental es esto. Como les decía hoy, en una sociedad, en una cultura como la nuestra, que es la cultura de la no escucha, la cultura del ruido, diría Buber, que ya en ese momento estaba bastante atribulado por lo que ocurría, el diálogo es bastante difícil. Y él dice una cosa más interesante, muy interesante. Él dice lo siguiente, porque yo hoy les decía, para él
yo puedo dialogar en cualquier instancia con cualquier ámbito de la realidad. Él dice, también parafraseo acá, dice algo así como, constantemente la realidad está apostrofando al hombre. Si la realidad constantemente nos está entrecomilladamente hablando, lo que pasa que dice Buber, estamos inmersos en nuestras corazas generadas por el hábito, por la costumbre, por la falta de tiempo. Una cosa importantísima dice, si quiero generar un diálogo, el tiempo tiene que quedar de lado, porque si estoy apurado, en realidad no tengo ninguna intención de generar un diálogo. Frecuentemente cuando uno ve en las conversaciones cotidianas, el tiempo se tiene que cancelar para que pueda haber un diálogo auténtico. Porque esto implica disponibilidad. Otra de las exigencias que tiene que tener el diálogo, dice Buber, es la disponibilidad. Y la disponibilidad no está presente cuando lo que estoy pensando es en qué momento o ya me tengo que ir, o no tengo tiempo, o lo dejo para después, o lo recupero en algún otro momento. Esa es otra de las cuestiones que hacen a las dificultades del diálogo. Yo creo que lo que marca Buber claramente son dificultades que por ahí tienen que ver con la propia constitución humana, pero más que nada tienen que ver con el entorno. Nosotros somos seres finitos, pero más allá de nuestra finitud y de nuestra limitación, nos ha tocado vivir, como le tocó vivir a Buber, en un contexto complejísimo, en donde es la cultura la que no permite el diálogo, es la cultura la que genera las condiciones de no escucha, es la cultura que genera el ruido. Entre otras cosas, porque el ruido y la no escucha no le van a permitir que los sujetos se entiendan, se comprendan, construyan conocimiento y además puedan romper con estas estructuras de cosificación que nos rodean. Volvemos entonces a las exigencias, decíamos, silencio, posibilidad de expresión de la palabra, escucha, y luego, a partir de esa apelación, esa respuesta. ¿Es fácil la generación de un diálogo? Buber dice, tiene que haber tres cosas para que un diálogo se produzca de manera genuina. Vamos a ver que no es fácil, que las dificultades son enormes, pero que el legado de autores como este es plantear lo que sería el diálogo como principio regulativo y a partir de ahí, si lo conocemos, ayudarnos para tratar de acercarnos en nuestra cotidianidad más inmediata, aunque no lo podamos llegar a desenvolver nunca de manera concreta, a este ideal regulativo, que es lo mismo que ocurre con el derecho. Él dice, solo cuando el yo y el tú se encuentran y salen el uno hacia el otro, él habla de éxodo. El éxodo del yo implica la salida hacia el tú. Y esto ya de por sí es pedir muchísimo, porque ¿qué implica cuando uno sale de sí mismo y va hacia el otro? Se hace vulnerable, se muestra. En un contexto en donde la incertidumbre, la inseguridad, que de por sí son condiciones existenciales del hombre, fogoneadas al máximo por el sistema, el abrirse ante alguien que, por ejemplo, tal vez ni siquiera conozca, ya implica un esfuerzo denodado, sí, cuyos frutos van a ser, como dice López Tintás, terribles por el ideal de unidad que se puede generar, pero también tenemos que ser conscientes de las dificultades que tiene esta exigencia. Uno se hace vulnerable. Es un éxodo. El movimiento dialógico fundamental, dice él, es salir hacia el otro. Buber marca como movimiento dialógico fundamental el salir hacia el otro. Pero además va a marcar
como movimiento contrario al diálogo y capaz de anular al diálogo ad initio, es el monólogo, que es el retraerse sobre sí mismo. Acá tenemos las dos exigencias que Buber magistralmente compara y coteja. Él dice, movimiento fundamental dialógico, salir hacia el otro. Pero cuidado, dice él, el movimiento fundamental del monólogo, que no es diálogo, es retraerse sobre sí mismo. Fíjense, segundo dato, parece todavía más difícil. Él encabeza esta exigencia y dice ser y parecer. Cuando el yo y el tú se dirigen el uno hacia el otro, libres de toda voluntad de parecer. Acá hay un problema terrible, el problema de la apariencia. En un mundo en donde la apariencia parece ser si se quiere, la fachada que cada uno de nosotros asume en su interacción, claramente el diálogo no puede realizarse. ¿Qué sería la apariencia? La voluntad de aparecer no es un descubrimiento de Buber, pero él lo marca muy bien. La voluntad de aparentar es intentar mostrarse ante al otro como lo que no se es. Una clara patología de nosotros los seres humanos. Intentar mostrarse como lo que no somos. Pero ¿por qué intentamos mostrarse como lo que no somos? Se pregunta Buber. Acá hay una paradoja que es genial porque él la marca. Él dice, ¿qué buscamos al intentar dialogar con el otro? Que el otro nos acepte, nos reconozca y nos confirme en nuestra existencia como yo, nos acepte, nos reconozca y nos confirme. Entonces, si uno lee por debajo, puede ver que la necesidad que tiene todo ser humano ante otro ser humano es ser confirmado en su propia realidad. Es que el otro me acepte y me confirme, es lo que él llama, y todo esto recíprocamente, es lo que él llama mutualidad. Pero claro, en ese afán de ser confirmado por el otro, lo que solemos hacer es aparentar lo que no somos. Por ejemplo, hay que suspender el prejuicio que cancela el diálogo, dicen los autores dialógicos. Por ejemplo, Chiarese, que es un autor italiano que ha estudiado mucho a Buber, que también es lástima que la casi totalidad de sus trabajos están en italiano y hay algunos sueltos por ahí traducidos. Él dice claramente, hay que cancelar el prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? La negación ya ab initio del diálogo al etiquetar. Los seres humanos somos de etiquetar. Entonces etiquetamos y al etiquetar entra el prejuicio. Y al etiquetar y entrar el prejuicio, entonces ya la posibilidad del diálogo auténtico se frustró. Porque, ¿qué va a generar? Dice Chiarese, interpretando Buber, ¿qué va a generar? Y generalmente nosotros tenemos como una especie de catálogo en nuestra vida cotidiana. Este catálogo se construye en función de la gente a la que conozco y catalogo como que me gusta o como que puede ser compatible. Conozco entre comillas, tal vez no la vi nunca, no, de hecho puedo no haberla visto nunca, puedo cruzar dos palabras y nada más. Y esta que no me gusta y que no es compatible. Eso ya de por sí, ¿por qué? Porque tendemos a tratar de vincularnos con aquellos que de alguna manera reflejan similitudes con nosotros mismos. Nos resulta cómodo vincularnos con alguien que, por ejemplo, se viste de la misma manera, habla de la misma manera, habla en un lenguaje que entiendo, parece tener ciertos gustos que comparto, ciertos modos. Eso me gusta. Es muy parecido a mí. Entonces sí, no voy a llegar a generar un diálogo tampoco, pero sí con estos puedo vincularme. Y quien no, lo desecho. Entonces, la apariencia
juega en función del miedo que tenemos de no ser aceptados por los otros. Kant, que es un autor que también nosotros trabajamos, diría que es un autor, si bien yo subí algo de material, tenemos tiempo, lo vamos a resumir porque el capítulo es extenso, si no lo seguiremos después. Kant no habla de carácter dialogal de la persona, sino dice carácter social, dimensión social de la persona. De manera simplemente diferente. Pone el énfasis en lo social como hacía Aristóteles, pero por supuesto le da un sentido, una fuerza mayor a la que le daba Aristóteles al término socialidad. Sí, es un pensador dialógico, Kant también, aunque el término diálogo casi no aparece en el texto. Y él dice, podemos querer ser reconocidos por el otro, pero utilizando herramientas que no son las adecuadas. Por ejemplo, a través de la imposición, a través del poder, llamar la atención. Fíjense, lamentablemente, en este mundo en donde los medios son un extrapoder, en esta fantasía mediática, cómo el llamar la atención hasta el punto de convertirse en sujeto de ridículo, atrae a muchos y es desempolvado por estos medios como una especie de atracción. Lo que llama la atención, lo que convoca, es el ridículo, el batir récords, el Guinness que son absurdos. Todo esto concentra atención por un rato. Como es un reconocimiento no auténtico, el problema está cuando ese reconocimiento que es fugaz, le prestamos mucha atención a una persona porque camina con las dos manos, desde acá, de 10 kilómetros, a los 5 días ya no se lo reconoce más. Esto, por supuesto, va a generar o genera problemáticas sociales en esta sociedad del espectáculo, ¿no? En los medios como extrapoder. Volviendo al diálogo, entonces, sí, Profe, disculpe la interrupción. Yo como para, a ver si lo entendí. O sea, que hubo las tres cosas para que haya un diálogo genuino, que se genere de forma genuina. Primero tiene que haber un éxodo del yo hacia el tú. Después tiene que retrotraerse ese yo sobre sí mismo. Y después ese yo y ese tú tienen que caminar libre de una voluntad fuera de apariencia. ¿Puede ser que sea así? lo ordenamos. Bien. ¿Cómo se genera el diálogo? Necesariamente el yo tiene que salir hacia el otro. Ustedes piensen esto, por ahí no se los dije, pero piensen siempre que hablamos de diálogo, piénsenlo en términos de reciprocidad. Yo soy yo, pero puedo ser un tú de otro. Y ustedes pueden ser un tú mío, pero a su vez son un yo mío de otro. Piénsenlo siempre en términos de reciprocidad. Porque dos personas que se vinculan al mismo tiempo son yo, pero en función de cómo se va generando el diálogo, se van alternando. Un tú, un yo. Siempre hay reciprocidad, hay mutualidad. Entonces, primero, la salida hacia el otro. Esta salida hacia el otro puede comenzar, o tiene que comenzar, con un silencio, la escucha y la respuesta, y la formulación de la respuesta y la salida hacia el otro. Esta salida hacia el otro, por eso hablo, éxodo significa salida, huida. Hay que poner, decía Hugo Mujica, un filósofo, un sacerdote, en un trabajo muy interesante que tal vez si lo encontramos lo podemos subir para compartirlo. Él decía, hay que poner en suspenso el yo. Hay que olvidarse del yo, cosa bastante difícil. Hay que poner en suspenso el yo para que un diálogo se genere de manera auténtica. Y luego las tres notas, o estas tres notas, las repetimos. Salida libre de voluntad de aparentar, perdón, o apariencia. Esto va de la mano de la autenticidad. Esto implica ser auténtico. Y la disponibilidad.
y estar disponible. ¿Mm? Solo en ese momento, o solo si se dan estas circunstancias, se puede generar un vínculo auténtico, un diálogo, un encuentro. Ahora, ¿qué marca Uber que nosotros podemos percibir también? A medida que vayamos entendiendo esto, leyendo esto, comprendiendo esto, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ver cómo lo protagonizamos nosotros. Esto se entiende cuando inmediatamente tratamos de protagonizarlo y convertirnos nosotros en sujetos de ese conocimiento. Ahí va a ver, y ahí aparece claramente la realidad, la verdad de esto que quiere mostrar. Por eso dice Buber, yo muestro. Si alguien me escucha, va a ver lo que yo muestro, no necesariamente con los ojos, sino con su ser más profundo. Autenticidad y disponibilidad, claves para que este encuentro se produzca. Ahora, es fugaz, dice Buber. Necesariamente los encuentros no son eternos. Los encuentros, los verdaderos diálogos suelen ser fugaces. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita, tiene la tendencia a alternar. Esto quiere decir que un diálogo auténtico no se puede sostener todo un día. Hay en algún momento en que este diálogo se corta y la relación se convierte en un yo-ello. Pero dice, cuidado, que esto no es tan negativo, dice López Quintal. La vida del hombre es un discurrir entre momentos de yo-tú y yo-ello, porque estos yo-ellos son indispensables, porque hay que utilizar el mundo, hay que vivir del mundo, como decía hoy, hay que trabajar, hay que subvenir a las necesidades, hay que utilizar el mundo. Entonces, vamos hacia el yo-ello, pero en algún momento tenemos que volver. Si hay una estructura, una personalidad equilibrada, en algún momento tenemos que salir del yo-ello y retornar al yo-tú. Cuando no lo hacemos, cuando habitualmente no lo hacemos, como sucede en una sociedad como la nuestra, contemporánea, entonces sí, ya nos alejamos irremediablemente de lo que López Quintal llama el ideal de unidad que se consigue a través del diálogo. Hay un nuevo ideal, un nuevo paradigma, dice López Quintás, que es este ideal de unidad. El ideal de unidad implica la generación o la conformación de encuentros. Sin embargo, dice Buber, esa nostalgia de no poder permanecer en el tiempo, en un diálogo continuo, sí puede colmarse, dice él. Aclaro que yo acá voy a entrar en una faceta estrictamente religiosa, pero ustedes saben que nosotros hemos hecho fe intelectual y admitimos la postura creacionista. Lo hemos hecho. Entonces, más allá de que este sea un filósofo, un filósofo religioso, nosotros adherimos tanto a su lectura filosófica como a su postura religiosa. Él dice, hay un tú que nunca se va a convertir en ello, y esto es Dios. Entonces, Buber ahí plantea el vínculo o el diálogo más intenso, que es el diálogo con el otro. Dice, este diálogo, si se produce o cuando se produce, colma absolutamente o puede llegar a colmar absolutamente todas las expectativas. Y hay un dato interesante. Uno podría dudar al pensar lo siguiente. Este autor habla de un diálogo con las cosas, cuando el diálogo debería ser genuinamente entre hombres, porque las cosas, los animales, las plantas, no hablan. No hay una mutualidad, una reciprocidad. ¿Cómo se puede hablar de diálogo, de encuentro respecto de las cosas, del entorno, hombres? Dice Buber, sí, también es posible un encuentro. Lo que pasa es que en ese encuentro no vamos a llegar a la reciprocidad o mutualidad completa. Por ejemplo, en el caso de los animales, porque estos no tienen lenguaje. Dice Buber, el animal se queda en el umbral de la mutualidad.
la expresividad de los ojos de un animal nos indican que se ha quedado en el umbral de la mutualidad. No puede dar el paso siguiente que sí puede dar otro hombre, que es la utilización del lenguaje. Sin embargo, sí podemos encontrarnos con los otros. ¿Y de qué manera? Respetando su realidad. Respetando la realidad del otro. Hubo un cambio que introducen los autores dialógicos del diálogo respecto al conocimiento de la época de la Ilustración, es que ellos dicen, para conocer una realidad hay que tener una actitud de reverencia ante esta realidad, de respeto, no la actitud típica, científica, de ponerse a distancia y luego conocer para poder y además no respetar a esa realidad. Presentarse de una manera absolutamente descomprometida y terminar con lo que sabemos ha terminado el ser humano, destruyendo esa realidad. Los autores de López dicen, es posible siempre y cuando tengamos una actitud de reverencia, tanto de las cosas como de los seres vivientes, aunque estos no tengan lenguaje. Una propuesta de este tipo, hay objeciones respecto a la propuesta de Buber. ¿Cuál es es interesante, necesario tal vez marcar alguna objeción. Y esta objeción le ha venido desde el campo del pensamiento, desde la filosofía, porque él no usa, no filosofo, no piensa de la manera tradicional. ¿Cuál es la manera tradicional de pensar o de filosofar moderna? Ponerse a distancia de la realidad. No nos olvidemos que pensar se hace con lenguajes y el lenguaje lo que intenta hacer al pensar es convertir en conceptos aquello que yo puedo percibir. El filósofo lo que trata de hacer, en este caso, en esta lectura, es atrapar la realidad y convertirla en conceptos. Entonces, todo aquello que no pueda ser convertido en un concepto y ser pensado, y que este concepto sea adecuado si la realidad me lo devuelve, es algo que ya escapa a lo filosófico. Muchos dicen, tiene que ver más con una intuición, tendría que ver más con una cuestión de mística, pero claro, el problema es este. Si se trata de ver a la realidad como entidades cósmicas, materiales, no hay ninguna duda que yo puedo formar conceptos, puedo reflexionar sobre la realidad empíricamente visible y palpable, conceptos que coincidan con lo que empíricamente se puede ver, tocar, pero no puedo ir más lejos. Y los pensadores dialógicos consideran que además de estas realidades que ocupan un primer lugar, que son las cósmicas, las cosas o los objetos, hay realidades, objetos, realidades superobjetivas o ambitales. ¿Qué es una realidad superobjetiva o ambital? Que tal vez sea difícil que pueda elaborar un concepto. ¿Por qué? Porque no hay manera de corroborar con los sentidos, con la vista, con el tacto, con el olfato, con el oído, con el gusto, eso que es meramente, que podría ser meramente cósmico al estilo de la filosofía que es moderna, sino es algo que todo ser humano puede intuir, pero para intuir, para leer, intellectus, tiene que profundizar y para esto la actitud tiene que ser diferente ante lo que se quiere conocer. Entonces, estas realidades superobjetivas o no sensibles se apoyan o están presentes en objetos sensibles. Vea, piensa en esto. Nosotros decimos que intuir un valor es algo que vamos a trabajarlo con los valores, que también son realidades, con las que también podemos generar encuentros, dice López Quintas. Pero prestemos atención a esto. Hablamos de los valores.
y decimos, todo ser humano es capaz de percibir el valor, de intuir el valor. Y cuando intuimos el valor, este se nos presenta como algo que tiene que ser, deber ser, exigible. Nos demanda una respuesta inmediata. Esto es lo que dice Negri cuando él habla en su libro El Derecho, que todo sujeto es capaz de percibir el bien. Y el bien se le presenta intuición, es el término que él utiliza, y el bien se le presenta a él y a cualquiera como algo que tiene que ser realizado. Ahora la cuestión sería, ¿dónde lo veo al bien? ¿Dónde toco el bien? ¿Dónde toco el valor? ¿Qué foto le saco al valor? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo degusto? ¿Cómo lo olfateo? ¿Es una ilusión? ¿Es una imaginación? ¿Es una fantasía? No. El valor utiliza como soporte aquellas cosas, aquellas realidades que son sensibles. Y esto permite que los podamos intuir. Fíjense esto, fíjense esto. Un mismo comportamiento. Ustedes traten de hacer este esfuerzo mental en este ejemplo. Se paran a la puerta de su casa, ven pasar una persona caminando, hay alguien tirado, vamos al ejemplo del samaritano, se inclina sobre esta persona, ven que le habla, que le sostiene la cabeza, que saca un pañuelo para limpiarle una herida, que lo tranquiliza, si tiene algo, algún objeto, supongamos, no sé, clavado, se lo saca, lo pone en una mejor posición y espera a que lo vengan a atender. Segundo momento, salen a la puerta, ven pasar, ven dos personas y una de las cuales le pega con una piedra o con un ladrillo a otra. Esta persona cae, le pega otro golpe, le tira el ladrillo sobre la cara y se va. ¿Qué diríamos de lo primero? ¿Qué diríamos de lo primero? Que fue un acto de benevolencia, que fue un acto de caridad, que fue un acto de amor, que fue un acto de prójimo. ¿Qué diríamos del segundo? Que fue un acto de agresión, de no proximidad, negativo. Ahora, pensemos esto. Esas dos acciones, tomadas como hechos en sí mismos, no tienen nada a simple vista que puedan indicar, no tienen un cartel que indiquen esto es negativo y esto es positivo. Si nosotros pusiéramos en blanco y percibiéramos esos comportamientos, nada dice, nada se ve en ese comportamiento, no hay un cartel, no hay una referencia que diga esto es negativo y esto es positivo. Y entonces, ¿de dónde sacamos que este acto es justo y el otro acto es injusto? ¿De dónde lo sacamos? Porque no dice, no lo leen, no lo dicen los intérpretes. ¿De dónde? Lo intuimos. ¿Por qué? Porque el valor, el disvalor, lo justo, lo injusto, lo moral, lo correcto, lo incorrecto, lo hemos inteligido, intuido, porque es el soporte de ese comportamiento. El valor positivo o negativo, que es no sensible si se quiere, se apoya en ese hecho, en esos hechos naturales. Los valores son de los hechos naturales aquellos que permiten explicarlos como justos o injustos. Esto es lo que se llama realismo, esto es lo que se llama realismo moral, y la actitud de realismo en el conocimiento es, por ejemplo, ya lo vamos a contar cuando llegue en su momento, aquella que dice que el realismo intenta reflejar o devolver aquello que la realidad le presenta. Entonces, si la realidad que tengo enfrente se devuelve a mi cabeza tal como es, esa realidad que yo veo es verdadera.
hay también un realismo moral, que es cuando lo que yo veo, intuyo y leo de dos comportamientos que en sí no dicen absolutamente nada, no los puedo clasificar o catalogar, me devuelve esa exigencia de que eso es bueno y lo tengo que hacer, o de que eso es malo y no lo tengo que hacer. Este es entre otras cosas, la apoyatura ontológica o de conocimiento que sustenta el punto de vista que el doctor Negri desarrolla en el libro El Derecho cuando habla de las exigencias morales, ¿sí? Esta es la apoyatura de base, la teoría de conocimiento moral que hay detrás de ello. Podrán corroborarlo después en un momento cuando lo lean y cuando veamos que en muchos de los párrafos, en muchas de las expresiones, por supuesto no lo dice, no lo cuenta, no lo marca, porque está hablando del derecho, cuando habla de la intuición, cuando habla de la intuición moral, cuando habla del reduccionismo y dice que lo plantea desde un punto de vista de realismo moral, bueno, está intentando contar o está haciendo referencia a esto. Por eso, cuando uno se vincula con otra persona y al ritmo de una adecuada vinculación, de un diálogo, empiezan a florecer los valores que ya estaban en ese soporte sensible, pero que se producen a partir del encuentro. La felicidad, el gozo, el entusiasmo, la alegría, todos estos valores que marca un autor como López Quintás son el resultado de algo que visto desde afuera no significan más que movimientos corporales, un abrazo, un tendido de manos, una caricia, una sonrisa. Desde fuera no significan nada, desde dentro son el soporte sensible del valor, de los valores, que solo puede manifestarse, los autores dicen, los valores permanentemente nos están apostrofando, están agazapados, claro, no los vemos a simple vista, como dice Buber, estamos tan ensimismados en nuestras corazas, en nuestros hábitos, en nuestros clichés, en nuestras respuestas descomprometidas, que prácticamente nunca le prestamos atención a los que nos rodea, pero en algún momento, dice él, en algún momento esa coraza de hábitos, de prejuicios, se rompe y podemos llegar a generar un diálogo. Dicho sea de paso, como diagnóstico de la realidad, como le hubiera gustado hacer Buber, en una sociedad como la nuestra, la actual, la contemporánea, las miles de corazas que cada uno de nosotros tiene, permite que se genere algo que se rompería si pudiéramos encontrarnos, juntarnos, aceptarnos y respetarnos. Las posibilidades, mis posibilidades, dice Negri en el diálogo, son tus posibilidades y tus posibilidades son las mías, son composibilidades. La única manera de entender la realidad es a partir de un encuentro, de un diálogo. La única manera de generar posibilidades y ser libre es en un encuentro, es a través del diálogo. La única posibilidad de resolver problemas comunes es a través del encuentro, del diálogo. Una cultura del ego como la que vamos a ver próximamente, una cultura como la que hoy nos asola, que precisamente fogonea todo lo contrario, nos hace creer que los problemas comunes pueden resolverse a partir de actitudes individuales. Ese es el mensaje. Respuestas individuales a problemas comunes. Claro, las respuestas individuales a los problemas comunes no se producen nunca. Entonces, lo que se dice es, respuestas a los problemas son individuales. ¿Con esto qué se logra? Que no conjuntemos, porque ese es un problema común que solo podemos resolver de manera común y de manera colectiva. Entonces genera sujetos que, como en el relato de Don Quijote y Sancho Panza, nos estrellamos constantemente contra los molinos de viento. La respuesta individual, hay que emprender porque es lo individual lo que consigue cosas. Uno en un millón, porque en última instancia uno termina dependiendo en este emprender, hay que emprender porque lo individual es lo único que consigue,
terminamos cayendo en cómo nos salvamos, respuestas individuales, no sé, jugando la lotería, al PRODE, estafando a alguien. Sí, escucho la pregunta. No, que se está terminando la clase y todavía no hizo sondeo. Fuimos a... Sí, tienes razón, gracias por avisarme. No. Esta sería así, a grandes retazos, me quedé corto, me faltó un poco de tiempo, lo vamos a recuperar después para hablar a algún que otro autor dialógico. Esto sería, en un resumen apretado, nuestra postura desde la óptica contada por el iniciador, el fundador de la filosofía del diálogo, que se llamó Martin Buber. Quiero marcar algo para que ustedes, espero se hayan llevado una mejor comprensión del texto y de la lectura, o que los ayude a comprender mejor el texto y la lectura. El diálogo, cuidado, dice Gadamer, un filósofo cuya teoría hermenéutica tiene un paralelo con la de Buber. El diálogo puede darse con una persona, con un texto, con una situación. Entonces, el encuentro con un texto también es un diálogo, en donde el que lee intenta interpretar lo que el autor, que ya no está, le transmite, y a su vez recrea y reinterpreta el texto. Esta es la verdadera hermenéutica. Para esto hay que tener también un respeto por el texto, de la misma manera que hay que tenerlo respecto de otras personas. Esto es lo que les quería decir. Fíjense, nuestra condición humana es una condición dialógica. Dijimos que el derecho tiene que ver con la imagen del hombre. Entonces, ya empecemos a buscar que una explicación al derecho va a tener que venir de la mano de algún problema, algún problemita, algún defecto que se produce en esta condición humana o en esta condición dialogal. Ese problemita o ese defecto es el que va a legitimar la presencia del derecho. Fíjense, el derecho visto tradicionalmente como impositivo no genera nada, arruina todas las cosas. Entonces, hay algún problema en esta condición humana que es dialogal, que es lo que va a permitir que surja el derecho. Dice Cota, el derecho hunde sus raíces en la condición humana. Ya podemos ir pensando cuál es este problema que va a dar lugar y va a legitimar el derecho. Bien, vamos a hacer el sondeo. Paula, ¿estás ahí? Dame una mano. Sí, Carlos. Espérate que busco los 3 puntos. A los 3 puntitos, Sondeo. sondeo, pregunta, tipo de respuesta corta. Tienes que hacer Pregunta. clic ahí. Sí. Y cuando te abre Espérate que la todavía pregunta... Sí, espérate que todavía bien. no me apareció el tipo de pregunta. O esto lo escribo yo, no me acuerdo. Si es... No, te aparece Respuesta pregunta única. y Pregunta de respuesta varias... corta. No veo respuesta corta. Espera. No me está apareciendo respuesta corta. ¿Te aparece respuesta única? Dice, pregunta tipo, pregunta de varias respuestas, respuesta única. Ahí tocando o abajo debería aparecer respuesta corta, pero no. Sí. Toco y A ver, y me... pone respuesta única. De última, a ver si nos deja. No, porque no se me... Está No, todo en gris clarito las demás opciones. ¿y no será que Ani, a ver si nos está pasando lo mismo que la vez pasada? Que Fíjate, Ani Gabriela, si te aparece tomó lo del el... sondeo a vos. Sí, Ani. Porque capaz que es que ella tomó el lugar de administrador. Yo me fijo a ver cómo figura como participante.